Ok, llegó el momento de ir en mayor profundidad dentro del mundo de las etiquetas de HTML. Hasta ahora lo único que hemos aprendido es a crear la estructura básica de una página HTML, como lo que estamos viendo acá en pantalla. Y para el ejercicio que vamos a hacer ahora, vamos a utilizar la misma estructura que hemos visto hasta ahora como una base. Entonces tenemos la definición del tipo de documento, tenemos la etiqueta HTML que abre y cierra, tenemos los dos elementos principales de un HTML que son el head que abre y cierra acá y el body que abre y cierra acá. Dentro del head tenemos un title definiendo el título, hemos definido también un set de caracteres para poder escribir en español y por supuesto dentro del body tenemos un párrafo que ha sido todo lo que hemos conocido hasta ahora dentro del mundo de las etiquetas de HTML. En esta clase vamos a ir en profundidad con una serie de otras etiquetas muy importantes y vamos a partir de inmediato. Para ir revisando lo que vamos a hacer, voy a hacer algo que vamos a ver si funciona. Voy a abrir el mismo archivo dos veces y en este caso lo voy a cambiar a modo preview. Ahí está. De esa forma no tenemos que ir cambiando entre el navegador y el editor para poder ver los resultados y vamos a ir viendo inmediatamente a medida que los hagamos. Bien, perfecto. Al lado izquierdo tenemos nuestro archivo en vista de código y al lado derecho tenemos nuestro archivo como está quedando finalmente en el navegador. Bien, lo único que tenemos ahora es un párrafo, pero una página con simplemente un párrafo no es algo muy entretenido, ¿cierto? Debiera tener por lo menos un título. Bien, los títulos en HTML se escriben con la etiqueta H1. Entonces abrimos la etiqueta de apertura H1 y por supuesto cerramos la etiqueta H1. Dentro de estas etiquetas vamos a escribir el título. Bien, este es un título de nivel 1. Bien, ¿por qué escribí un título de nivel 1? Porque dentro de HTML tenemos 6 diferentes niveles para escribir títulos. Entonces tenemos el título H1, tenemos el título H2, título de nivel 2 y tenemos también, voy a copiar y pegar esto para hacerlo más rápido. Entonces tenemos el título de nivel 3, de nivel 4, nivel 5 y nivel 6. Bien, voy a reemplazarlo rápidamente. 6, 5, 4, 3 y lo mismo acá. 3, 4, 5 y 6. Bien, y ahí estamos viendo cómo ya tenemos, cómo están apareciendo en nuestra previsualización los 6 niveles diferentes de encabezados. Es bastante fácil entenderlo y escribir los códigos de los encabezados porque su nombre es autoexplicativo. H viene de heading o de encabezado y el número que lo acompaña, que vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6, representa el nivel de importancia. Ahora, es importante que cuando hagamos páginas HTML siempre tengamos un solo H1. ¿Por qué solamente un H1? Porque ese H1 va a representar el título de lo que está hablando o de qué se trata esta página. ¿Y por qué es importante tener uno solo? Porque ese H1, Google o cualquier buscador va a leer ese H1 y va a entender que ese es el tema principal de la página. Si tienes más de un H1, esto le baja la posibilidad de rankear bien a tu página porque Google probablemente no va a entender cuál de los dos es el que define correctamente de qué se trata esta página. Así que siempre trata de usar un H1 y de ahí puedes usar cuantas veces sea necesario los encabezados de segundo, tercer, cuarto, quinto o sexto nivel. Bien, eso con respecto a los encabezados. Bien, ya que tenemos los encabezados y tenemos nuestro párrafo, vamos a hacer cosas interesantes con este párrafo, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a querer tener un texto en negrita. Cuando vamos a poner un texto en negrita, utilizamos la etiqueta strong, que viene a ser algo como fuerte o destacado. Bien, entonces abrimos la etiqueta, escribimos strong, donde queremos que empiece el texto en negrita, y cuando queremos que termine, simplemente cerramos la etiqueta strong de esta forma. Y como puedes ver aquí, ya tenemos el texto ipsum dolor citamet puesto en negrita. Bien, me acabo de dar cuenta que el texto que te estoy mostrando es un poco más pequeño de lo que he mostrado en las clases anteriores, así que voy a ampliar un poco el tamaño para que lo puedas ver bien. Ok,
Vamos a continuar. Espero que ahí alcances a ver bien el texto que estoy editando. ¿Qué más? Probablemente también queramos tener algo de texto en itálica o en cursiva. Bien, eso lo hacemos con la etiqueta EM, que representa énfasis. Bien, eso es lo que significa la etiqueta EM. Y como puedes ver acá, se muestra el texto en itálica. Ahora, eventualmente querramos tener algo de texto en negrita y en cursiva al mismo tiempo. En ese caso, vamos a tener que incluir una de estas etiquetas dentro de la otra. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a escribir la etiqueta strong. Aquí me falta una G. Y vamos a destacar toda esta línea, ¿correcto? Entonces tenemos todo. Escribí strong, ahí está correctamente escrito. Bien, entonces tenemos todo este texto en negrita, pero lo queremos en negrita y cursiva. Ok, entonces justo luego de abrir la etiqueta strong, vamos a abrir la etiqueta EM, y antes de cerrar la etiqueta strong, vamos a cerrar la etiqueta EM. Y con eso obtenemos un texto que está en negrita y en cursiva. Ahora, si solo queremos una parte del texto que está en cursiva o una parte del texto que está en negrita que está en cursiva, simplemente modificamos el lugar donde empieza y donde termina la etiqueta. Bien, así tenemos este texto que está completamente en negrita y solo una parte de él está en itálica. Incluso podemos hacer lo mismo al revés, tener una etiqueta EM grande y dentro de esa etiqueta EM tener la etiqueta strong. Así que es bien variable lo que podemos hacer con estas etiquetas. ¿Qué más podemos hacer para formatear nuestro texto? Eventualmente podemos querer tachar una parte, ¿bien? Y eso es bastante sencillo. Para eso tendríamos que utilizar la etiqueta strike de esta forma y podemos cerrarlo acá y eso nos da un texto que está tachado. Bien, entonces con lo que hemos visto hasta ahora podemos tener texto en negrita, tener texto en cursiva, en negrita y cursiva y texto también que esté tachado. Ahora, ¿qué ocurre si queremos tener texto subrayado? Bien, simplemente tenemos que utilizar la etiqueta U. Entonces la etiqueta U, que viene de underline, la abrimos donde queremos que comience el subrayado y luego cerramos la etiqueta donde queremos que termine el subrayado y así tenemos un texto subrayado. ¿Vamos bien hasta ahora? Perfecto. Es bastante sencillo lo que hemos visto. Ahora, hay algo muy importante que tengo que mencionarte con respecto a las etiquetas que hemos utilizado hasta ahora, especialmente con strong y con M. Si quisiéramos tener simplemente un texto en negrita, vamos a copiar este párrafo y trabajar con él aparte para mostrarte los ejemplos. Si quisiéramos tener simplemente un texto en negrita, en lugar de usar la etiqueta strong, podríamos simplemente utilizar la etiqueta B. ¿Ok? Podríamos simplemente utilizar la etiqueta B, la B larga. Bien. Y este resultado nos da lo mismo que la etiqueta strong, que es un texto en negrita. Pero hay una diferencia muy importante. Para los buscadores y para el navegador, lo que indicamos con la etiqueta B es que este texto va en negrita. Es solo una indicación respecto a su aspecto. Bien, mientras que si utilizamos la etiqueta strong, lo que estamos diciéndole al navegador y a los buscadores que rastreen esta página es que este texto está destacado, este texto está resaltado. Bien, por eso habitualmente es preferible utilizar la etiqueta strong por sobre la etiqueta B. Si lo único que quieres hacer es poner un texto en negrita porque sí, entonces usa la etiqueta B. Ahora, si estás destacando un texto en negrita porque es algo importante, en ese caso utiliza la etiqueta strong. Y estoy seguro que ese va a ser la mayoría de los casos. Lo mismo ocurre con el texto en cursiva. Eventualmente podrías utilizar la etiqueta I, tal como lo estamos usando ahora, y eso le va a indicar ahí está. La etiqueta I le va a indicar al navegador y a los buscadores que esto simplemente es un texto que está en itálica, mientras que la etiqueta M de énfasis claramente lo que hace es indicarle al navegador y a los buscadores que este es un texto que está con énfasis, un texto que está destacado. Por eso es mucho más relevante utilizar la etiqueta M que la etiqueta I. Bien,
Correcto. Una vez que vimos esto, vamos a pasar a ver más etiquetas para saber cómo formatear nuestro texto. Vamos a crear otro párrafo para que no se nos confundan los conceptos. Vamos a pegar algo de texto falso ahí y vamos a continuar. Los enlaces nosotros ya los habíamos visto, pero es importante que los repasemos. Los enlaces o los links los ponemos dentro de la etiqueta A. Y para saber a qué enlace o a qué dirección estamos apuntando, tenemos que usar el atributo href. Bien, para que le digamos al navegador a qué lugar hace referencia este enlace. Y en este caso, por ejemplo, vamos a poner un enlace a http://franciscoamk.com. Cuando pongamos enlaces y estamos llamando a un enlace dentro de la propia carpeta de nuestro sitio, simplemente ponemos el nombre del archivo, por ejemplo, como lo hicimos en la clase número 1, que simplemente poníamos página2.html. Sin embargo, cuando estamos apuntando a una dirección que está fuera de nuestro sitio, fuera de nuestra carpeta, siempre tenemos que poner el http:// o // Bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y podemos ver que el navegador automáticamente le asigna un estilo, que es el clásico color azul subrayado. Luego, cuando nos interioricemos más en CSS, vamos a ver cómo poder cambiar ese estilo por defecto. Pero el navegador es el estilo que aplica de manera nativa. Bien, ¿qué más? Supongamos que quieres tener un texto que sea pequeño. Tal vez es algo que quieras mostrar. Es algún texto que es menos importante. Bueno, vaya a saber uno en lo que lo necesites, pero en ese caso existe la etiqueta small para estos propósitos. Entonces, si tú escribes small y luego cierras la etiqueta, vamos a ver que este pedacito de texto quedó más pequeño que el resto. Bien, luego nuevamente con CSS puedes modificar la apariencia que tienen los elementos dentro de la etiqueta small, pero por ahora vamos a quedarnos con que simplemente hace que el texto sea más pequeño. Ahora, supongamos que estamos escribiendo algo sobre física y queremos hablar del CO2, por ejemplo. Entonces vamos a escribir acá CO2. Si lo escribimos así tal cual, vamos a ver que esto queda como CO2, ¿cierto? Sería ideal que pudiéramos poner este texto 2 de forma más pequeñito y sobre el índice de la O, como un superíndice. Bien, ya que esto es un superíndice, vamos a utilizar la etiqueta sub. Entonces escribimos simplemente sub, donde queremos que empiece el texto que está como superíndice, y luego cerramos la etiqueta y vamos a ver cómo automáticamente el número 2 se hace más pequeño y eleva su nivel. Ahora, creo que en este caso el CO2 lleva el 2 como subíndice. Bien, creo que confundí los conceptos. Ahora, si queremos que esto vaya en subíndice, escribimos simplemente sub. Bien, y lo cambiamos por sub y ahí vemos como el 2 se hace más pequeñito nuevamente y pasa abajo de la línea del texto. Y un ejemplo que de verdad nos serviría para poner un superíndice sería, por ejemplo, el metro cuadrado. Bien, si quisiéramos escribir metro cuadrado en donde el 2 se vaya hacia arriba, sería de esta forma, y para tener un superíndice y para tener un subíndice sería como cuando escribimos CO2. Bien, ¿qué más? Vamos a pasar a otro elemento que también es muy importante, que son los block quote. Y un block quote es un texto que nos va a permitir montar y mostrar una cita, una frase que nosotros extraemos de alguien, de otra persona, o cuando citamos a un autor, o sobre todo en nuestro caso cuando ponemos un testimonio de un cliente satisfecho, claramente lo vamos a utilizar dentro de un block quote. Entonces, ¿cómo se hace un block quote? Bien, abrimos la etiqueta block quote y por supuesto luego cerramos la etiqueta, y dentro de este block quote vamos a tener un párrafo, y dentro del párrafo, en este caso, para motivos de ejemplo, vamos a tener nuevamente nuestro texto falso. Bien, vamos a ver cómo acá al lado derecho se aplica el estilo por defecto del navegador, que simplemente lo único que hace es ponerle un margen al lado izquierdo para que esto se entienda que es un block quote. Pero
dentro de CSS vamos a poder editarlo para que sea algo mucho más interesante. Por ahora ya sabemos que esto es un block quote o una cita de algo que una persona dijo o escribió. Ahora, si nosotros queremos darle una atribución a este block quote y decir quién es la persona que lo dijo, podemos utilizar otro elemento HTML que se llama cit o cita. Bien, y en este caso simplemente podemos poner el nombre de la persona que lo escribió. Vamos a suponer que esto lo dijo Shakespeare. Bien, y de esa forma puedes ver cómo esto incluso adquiere un estilo por defecto que es itálico. Bien, entonces tenemos la cita y tenemos al autor dentro del elemento cit. Bien, ¿qué más? Dentro de HTML también vamos a tener muchas listas. Sobre todo las listas las vamos a utilizar para crear menús o para crear listas de ítems dentro de nuestro contenido. Y tenemos tres tipos de listas que podemos tener dentro de HTML. El primer tipo de listas son las listas ordenadas, y las listas ordenadas van dentro de la etiqueta OL. Bien, de esta forma. La etiqueta OL representa el completo listado ordenado, pero cada elemento debe estar dentro de otras etiquetas HTML que son las etiquetas LI, que representan cada uno de los elementos de lista. Bien, entonces voy a crear diferentes elementos de lista acá y voy a editarlos todos a la vez. Esto es una propiedad de Coda, no te preocupes porque lo hago rápido solo para motivos de ejemplo. Elemento de lista, perfecto. Y si ahora miramos el resultado, vamos a ver que al poner esto dentro de un elemento OL, vamos a ver que se ordena inmediatamente. Nos muestra el número al lado izquierdo, nos muestra el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, si nosotros copiáramos esto mismo y en vez de utilizar la etiqueta OL lo reemplazáramos por la etiqueta UL, que representa una lista desordenada o una lista sin ordenamiento, o un unordered list, perdona mi inglés ahí. Si lo ponemos de esa forma, lo que vamos a obtener es una lista en base a viñetas. Bien, una lista que no está enumerada. Ahora, algo muy interesante con respecto a las listas es que podemos tener listas dentro de listas. Por ejemplo, si yo copio esta misma lista que tenemos acá y la pego dentro de otro elemento de lista, por ejemplo, dentro del primer elemento, voy a darle un espaciado para que quede ordenado, así, vamos a ver que tenemos una lista dentro de una lista. Ahora, no necesariamente tenemos que tener una lista ordenada dentro de otra lista ordenada. También podemos tener una lista desordenada dentro de una lista ordenada. Vamos a hacer el ejemplo inmediatamente. Vamos a copiar esto mismo acá. Y vamos a ver que si cambiamos esto a UL, podemos tener una lista desordenada dentro de una lista ordenada y también podemos tener una lista ordenada dentro de una lista desordenada. Bien, entonces tenemos bastante versatilidad dentro de los elementos de lista. Otro tipo de lista que tenemos también son las listas de definición, que es algo que muy popularmente se usa, por ejemplo, si tuviéramos un sitio tipo diccionario, en donde tenemos que dar una definición y que dar un término y una definición de ese término, nos podría servir, o por ejemplo también nos puede servir para hacer un listado de preguntas frecuentes, en donde tenemos la pregunta y su respuesta o su definición. Ese tipo de listas se definen con la etiqueta DL, por el concepto de definition list. Entonces abrimos la etiqueta DL, luego por supuesto cerramos la etiqueta DL, y en este caso los elementos de lista van a tener diferentes nombres. Vamos a tener una etiqueta que es DT, que es el término de la definición, y vamos a tener otro elemento que es DD, que es la descripción del término o la definición de este elemento. Bien, entonces en el definition term vamos a escribir término,
por poner un nombre sumamente obvio. Y aquí como definición vamos a escribir definición del término. Bien, y voy a copiar esto varias veces para que veamos cuál es su apariencia de manera nativa dentro del navegador. Bien, si miramos vamos a ver que aquí ya tenemos funcionando nuestra lista de definición. Tenemos el término y su definición, el término y su definición, el término y su definición. La vista estándar dentro del navegador es bastante aburrida, pero nuevamente gracias a CSS nosotros podemos hacer que esto sea muy pero muy interesante y mucho más entretenido de lo que estamos viendo acá. Y el último elemento que quiero mostrarte dentro de esta clase, porque ya sé que te estoy abrumando con tantas etiquetas HTML, es el elemento tabla que podemos utilizar dentro de HTML. Bien, el elemento tabla lo definimos con una etiqueta llamada table. Bastante obvio, ¿cierto? Table. Bien, que por supuesto se abre y se cierra. Y dentro de table podemos tener simplemente las listas, podemos tener simplemente las columnas, las celdas y las columnas. Pero también es interesante cuando dentro de las tablas tenemos encabezados y tenemos pie de página. Así que vamos a ir directamente a ello. Vamos a tener tres elementos dentro de la tabla. Vamos a tener un tBody, vamos a tener un tHead, que es la cabeza de esta tabla. Vamos a tener un tBody, que es el cuerpo de esta tabla. Y vamos a tener un tFoot, que es el tFoot, ahí está, que es el pie de página de esta tabla. Y ahora que ya tenemos la cabecera, el cuerpo y el pie de página, vamos a escribir las filas y las celdas de estas tablas. Entonces, en la cabecera lo que vamos a escribir es tr, que es la etiqueta para las filas, y dentro de tr vamos a tener 3 veces la etiqueta th, porque la etiqueta th representa cada celda de la cabecera. Bien, entonces repetimos 3 veces th, y aquí voy a escribir cabecera, y vamos a hacer algo muy similar dentro de tBody, en donde vamos a tener tr, y dentro de tr vamos a tener, en lugar de th, vamos a tener td. Bien, en donde td representa la celda del cuerpo. Entonces vamos a repetir esto 3 veces, y aquí vamos a escribir, ahí está, vamos a escribir simplemente celda, y dentro del pie de página vamos a repetir exactamente lo mismo. Bien, vamos a escribir pie, pie y pie. Y con eso vamos a ver que en nuestro navegador vamos a estar obteniendo una tabla común y corriente, en donde tenemos una cabecera, tenemos una fila con 3 celdas y tenemos también un pie de página. Por supuesto, dentro del cuerpo podemos tener tantas celdas como nosotros queramos. Bien, y ahí podemos ver cómo esto está sucediendo. Bien, y eso es todo lo que quiero mostrarte en esta clase. Creo que han sido un montón de etiquetas las que hemos visto en este video. Creo que sería una buena idea que abras nuevamente el video y vayas ejercitando cada una de estas etiquetas. Por supuesto, ya sabes que puedes descargar debajo de este video el ejercicio de esta clase. Así que descarga el archivo, juega con él en tu navegador y estudia tanto como sea posible las etiquetas que hemos visto hasta ahora, porque las vamos a utilizar mucho a lo largo de este curso. Bien, suerte con eso, éxito y un abrazo.